Vamos a abrir la Biblia en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 1 al versículo 8. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 4. Repitámoslo todos juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu le daba que hablasen. ¿Cuántos de los que estaban ahí hablaron en lenguas? Todos. ¿Sobre cuántos de los que estaban ahí llegó el Espíritu Santo? Todos estaban reunidos esperando. Ok, mire, una de las grandes mentiras del diablo con respecto al don de lenguas es que ese don de lenguas ya se terminó, que eso fue solamente en la iglesia antigua y que ya para hoy en día no se necesita. ¿Ustedes qué creen? ¿Se necesitamos que el Espíritu Santo nos siga llenando y practicar o hablar en el don de lenguas? ¿Para qué lo estuvimos estudiando la semana pasada? ¿Para qué sirve el don de lenguas? ¿Por qué Dios manifestó en su iglesia ese don de lenguas y cuál es el propósito? Pero pregunto, ¿será que ya se acabaron las lenguas o es una enseñanza y es una práctica que todavía debemos seguir en la iglesia? ¿Todavía se debe seguir? ¿Ustedes qué opinan? Aunque muchas personas están diciendo que no se debe hablar en lenguas. Cuando ustedes escuchan algunas enseñanzas, hay líderes religiosos que no están de acuerdo con el hablar en lenguas y hay otras iglesias donde exageradamente practican el don de lenguas. Nosotros debemos hacer lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia nos enseña que los dones espirituales no han cesado, no han parado. Tanto los dones espirituales de la fe, de la profecía, del hacer milagros, de interpretar lenguas, siguen en la iglesia, asimismo el don de lenguas. Si se acabaron las lenguas, entonces tendrían que acabarse los pastores y los ministerios que hubieron en la iglesia primitiva. Nosotros vemos en la Biblia que en la iglesia primitiva el Señor nos enseña que hubieron pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Entonces, de la misma manera que hubieron los ministerios y los dones en la iglesia primitiva, hoy en día hay los ministerios y hay los dones espirituales. Pero yo creo que el enemigo ha empezado a meter en la iglesia una serie de mentiras con respecto al don de lenguas y efectivamente le ha ganado la mente a muchos líderes religiosos para impedir que se hable en lenguas y para impedir que se practique este don que tiene propósitos bien importantes de parte de Dios en la Biblia. Y yo quiero que miremos precisamente algunas de las mentiras que se dicen en algunas partes para que las personas no usen el don de lenguas. Y quiero que me ayuden a mirar en la Biblia en 1 Corintios 12:3 y 1 Corintios 14:14. 12:3 y 1 Corintios 14:14. Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Mi espíritu ora. ¿Quién ora a través de nosotros? El espíritu. Cuando oramos en lenguas, ¿quién está orando? El espíritu. Nuestro espíritu, el espíritu humano, a través del Espíritu Santo se conecta hablando en lenguas. Y nosotros aprendimos la semana pasada que el que habla en lenguas, ¿habla qué? Misterios a Dios. Humanamente
intelectualmente no entendemos las lenguas, pero hay algo espiritual que está sucediendo, una comunicación entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Pablo dijo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Entonces, si Pablo, un apóstol de la talla de Pablo, para él era importante hablar en lengua, y no solamente poquitas veces, sino más que todos los demás, quiere decir que es algo importante. Hay una señora muy usada por Dios aquí en los Estados Unidos en los años 1940, 50 y 60, que fue Catherine Kuhlman. Y esa mujer era tan usada por Dios, y ella en sus relatos y en sus biografías habla que oraba muchas horas en lenguas. Muchas horas oraba en lenguas delante de Dios. Usted humanamente no sabe todo lo que va a suceder mañana. Usted intelectualmente no entiende lo que ha sucedido en el pasado antes de que usted naciera. Pero ¿quién entiende y quién conoce? El Espíritu Santo. Conoce lo que hay antes, lo que hay ahora y lo que hay después. Cuando oramos en lengua, hablamos misterios a Dios y le permitimos al Espíritu Santo trabajar con nosotros a través de la lengua. Miren la primera mentira que yo he escuchado por ahí, que cuando usted ora en lenguas, son los demonios hablando en lenguas. Hay personas que se atreven a decir que esas lenguas son algo del diablo. El Señor los reprenda. Porque la Biblia nos habla del don de lenguas y es un don que Dios nos ha mostrado en la Biblia. ¿Qué dice 1 Corintios 12, versículo 3? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos orando en lenguas y estamos glorificando a Dios en lenguas, es a través del Espíritu Santo que lo hacemos. Pregunto, ¿es posible que el enemigo pueda engañar a alguien con lenguas que no sean de parte de Dios o del Espíritu Santo? Sí, sí, pastor. Claro, Sí. porque acuérdense que el diablo es un imitador, es un engañador, es el padre de la mentira. Entonces, nosotros debemos pedirle a Dios algo que se llama discernimiento de espíritus, para conocer y entender cuándo es realmente el Espíritu Santo el que está actuando y está trabajando en las personas. Hay otra mentira que dicen por ahí algunas personas, y es que el don de lenguas no es para todas las personas, era para unos cuantos. Pero cuando nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, versículo 4, ahí muy claramente dice que el Espíritu Santo vino sobre todos. El Espíritu Santo no derramó el don de lengua sobre unos cuantos, sino que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos, y luego vuelve a repetir, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Les voy a pedir que me ayuden a orar en nuestra iglesia para que haya un derramamiento del Espíritu sobre todos los hermanos. Hay una experiencia maravillosa cuando el Espíritu Santo es el que toma a las personas. Cuando las personas dejan de ser religiosos y comienzan a estar caminando bajo la dirección del Espíritu Santo. En santidad, pastor. Miren lo que pasó con Pedro. Pedro, antes de venir el Espíritu Santo, ¿quién era Pedro? Un pescador. Era pescador, era un violento. ¿Se acuerda que una vez vino y le cortó la oreja a una persona? Era un miedoso. Peleador. Cuando una señora vino y le dijo, oiga, usted estaba con Jesús, el hombre dijo, no, yo no. Era un grosero. Cuando la mujer le dijo otra vez, tú estabas con Jesús, él empezó a decir groserías y a maldecir para que le creyeran que él no estuvo con Jesús. Era un cobarde, era un peleador también, se la pasaba peleando con todo el mundo. Pero ¿qué pasó con Pedro después de Hechos de los Apóstoles capítulo 2? Él estaba esperando la promesa del Espíritu Santo, y vino el Espíritu Santo ¿sobre quién? Sobre todos, y todos fueron llenos y todos hablaron en lenguas. Y ahí estaba Pedro, y Pedro empezó a hablar en lenguas. Dígame usted si ese Pedro era el mismo después. No. ¿Sabe qué salió cuando la multitud se reunió y dijeron, oiga, ¿qué pasó con esto? Estos están borrachos. Entonces, ¿quién salió a hablarle a toda esa multitud? Ya no salió el cobarde Pedro, ya no salió el violento Pedro, ya no salió el grosero Pedro, ya salió un Pedro renovado,
por el poder del Espíritu Santo. Y empezó a decirle, señoras y señores, estos que ustedes escuchan hablar en lenguas no están borrachos, porque mire, es la hora temprana del día, a esta hora no se acostumbra a tomar. Estos no están borrachos, pero estos están llenos del Espíritu Santo, como profetizó Dios en el libro de Joel. Y empieza a predicarles a una multitud de 3,000, y le predicó con tanta vehemencia y tanto poder que la gente se quedaron admirados. Y algunos decían, ¿cómo es este siendo pescador? Habla con tanta autoridad y elegancia. Y dice la Biblia que ese día se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 personas. Que aún el ministerio de Jesús comenzó cuando el Espíritu Santo vino sobre el Señor. Claro, el mismo Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido. Y me ha enviado. Así es, y el mismo Jesús. Cuando Juan el Bautista, o sea, cuando contaron en la Biblia que vieron el Espíritu Santo descender como paloma sobre el Señor Jesús, aún ahí comenzó su ministerio. El mismo Jesús empezó a actuar en su ministerio bajo la unción del Espíritu Santo. Pedro empezó fue transformado con el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Y lo guió, o sea, todo lo que el Espíritu Santo, porque dice que después de cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, al Satanás. Fue guiado, dice, primero lo ungió y después lo guió. O sea, que aún el Señor Jesús nos está enseñando que debemos de ser llenos y guiados por el Espíritu. Ese es un buen punto. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos llene, cuando dejamos que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros, cuando empezamos a manifestarse el Espíritu Santo en lenguas, empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo, empezamos a ser llenos del Espíritu Santo. Pero pastor, para poder obtener el poder del Espíritu Santo, tenemos que negarnos nosotros mismos, para que Él pueda actuar en nosotros, ¿no? Yo creo que esa es una parte importante, porque muchas personas a veces tienen esta tercera mentira y dicen, ¿sabe qué? Yo he tratado, yo creo que el don de lenguas no es para mí, yo creo que yo soy muy pecador, yo creo que yo soy muy malo y yo creo que el Espíritu Santo no va a venir sobre mí. Eso es para el hermano Noé, que es más santo que yo. Eso es para el hermano Julián, que lee más la Biblia, que ora más que yo. Entonces creemos que el Espíritu Santo no puede venir sobre nosotros porque hemos pecado o porque no hemos hecho el suficiente esfuerzo espiritual. Pero acuérdense una cosa, el Señor Jesucristo les dice, ¿cuántos de ustedes siendo malos padres, si su hijo les pide un pan, no le van a dar qué? Una piedra. Y si le pide de comer, incluso Jesús hace una exagerada figura y dice, si su hijo le pide algo de comer, no le va a dar una serpiente, no le va a dar un escorpión, usted le va a dar a su hijo algo bueno. Entonces Jesús dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, no es cierto que usted es muy mal y que el Espíritu Santo no va a venir sobre usted porque usted ha cometido un error. Algo muy cierto que dice Esperanza es que yo tengo que aprender a negarme a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? A renunciar a mi humanidad, a mi carne, a mis deseos pecaminosos, a mis hábitos pecaminosos y rendirme al Señor y dejar que Él se manifieste en mí. Ahí hay una cosa muy importante que debemos entender y es que toda persona cuando recibe a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón de esa persona. Claro que sí. Pero lo que se puede hablar cuando hay el hablar en lenguas, cuando se vive una vida cristiana transformada y renovada, es cuando el Espíritu Santo empieza a manifestarse en nosotros. Y porque muchas veces no se manifiesta el Espíritu Santo, Él está ahí. Cuando yo recibo a Jesús, ahí está, Él ya no se va de ahí porque la Biblia dice que el Señor prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él está ahí, pero a veces nosotros mismos con nuestro actuar, con nuestra falta de búsqueda de Dios, no permitimos que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en nosotros. Entonces está ahí como en un cuartico allá, contristado y no se manifiesta. No, por eso sentimos pereza espiritual, sentimos vergüenza de hablar de Cristo con nuestros amigos. Por eso muchas veces otras cosas nos atraen más que las cosas de Dios, no porque el Espíritu Santo no esté en uno, sino porque uno simplemente con su manera
manera de vivir y de actuar no ha permitido que ese poder del Espíritu Santo empiece a hacerse una realidad. Por eso en el nosotros. consejo de Pablo a Timoteo dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, no es algo simplemente que yo recibo y lo dejo ahí, sino que es como si usted tiene una fogata para calentarse. Usted tiene que, ¿qué estar haciendo? Tiene que estarle poniendo leñitos, Solcito. tiene que estar soplándola, tiene que estar cuidando que la hoguera no se apague. Espiritualmente tenemos que vigilar que esa manifestación, ese poder, ese fuego del don de Dios que está en nosotros constantemente siga ardiendo. A mí me parece que lo que dijo lo que dice ella me parece muy de meditar, porque es verdad, debemos de negarnos a nosotros mismos y a veces no podemos, a veces el don de lenguas, ¿qué pasa? El orgullo nos da pena. Muchas personas de pronto sienten que el Espíritu Santo se manifiesta sobre ellas, pero a muchas personas, a mí particularmente en ciertas ocasiones he tenido orgullo porque he sentido el Espíritu Santo, pero me da pena que me vean, o a veces cuando estamos aún en la iglesia adorando, a veces sentimos, si nos soltamos, a veces no sabemos cómo vamos a orar o a reaccionar, pero a veces nos da pena o miramos, ay, ¿quién nos estará mirando? O eso, entonces muchas veces eso es lo que tú dices. Lo contriste. Darle libertad al Espíritu Santo es muy importante, porque mire, la fe viene por el oír. Esta enseñanza que yo les traigo a ustedes, lo que está haciendo es como cuando estamos batiendo el chocolate, están removiéndole a usted. La Biblia dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando estamos escuchando esta enseñanza, algo espiritualmente se está moviendo dentro de usted y es cuando usted empieza a obtener fe para que se manifieste. Porque a veces, lo que dijo él, somos muy religiosos y nos enseñaron tanto equivocadamente en la religión tradicional que en el templo no se podía uno reír, que uno no podía gritar, que no podía levantar las manos, que no podía hacer nada. Entonces entramos a la misa así, con tanto miedo, y solo escuchábamos y no hacíamos nada más y salimos. Y a veces pensamos que en la iglesia hay tanta solemnidad, y es bueno que usted tenga solemnidad y respeto en el templo, pero acuérdeme, una cosa es la solemnidad y otra cosa es la religiosidad, que usted entre y que no pueda ni hablar en voz alta, orar en voz alta, ni cantar en voz alta, ni levantar sus manos, ni danzar, ni gozarse, y a veces nos volvemos unos perfectos religiosos. Pastor, en mi concepto, sin ofender a nadie y todo, pero yo creo que el Espíritu Santo mora en uno cuando uno se dispone a recibirlo, primero. Y segundo, yo digo que el Espíritu Santo mora en un espíritu, en un corazón, cuando no hay rencor, no hay resentimiento, no hay odio y falta de perdón. Cuando la persona está llena de todo eso, que no puede perdonar porque puede más su orgullo a no querer perdonar ni ser perdonado, porque cuando usted perdona, usted es libre y ya está libre aquella persona. Y si usted guarda rencor y todo, yo digo que en ese corazón el Espíritu Santo no es un buen consejo el perdonar, el no ser orgullosos, el no ser religiosos. La venida del Espíritu Santo al creyente viene desde el momento que uno acepta a Cristo como el Señor. Dice la Biblia que ya vosotros estáis sellados con el Espíritu Santo. Cuando yo acepto a Cristo, en ese momento viene el Espíritu Santo. Ahora, hay una gran diferencia entre tener al Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo. Y la presencia. Y bueno, la presencia está ahí, pero la manifestación y la llenura a veces no se ve en las personas. ¿Por qué no se ve? Y una de las cosas es cierto, la falta de perdón hace que el Espíritu Santo esté apagado. O sea que el Espíritu Santo puede estar apagado, puede estar contristado, puede estar enojado. Sí. Claro que sí. Sí, claro. El Espíritu Santo se puede enojar cuando ve nuestra terquedad, cuando ve nuestra rebeldía, cuando ve que nosotros no estamos obedeciendo la palabra. Y el consejo de la palabra es que tenemos que aprender a perdonar. Pero acuérdense, el Espíritu Santo está ahí. ¿Qué tenemos que hacer para que Él se manifieste? Número 1, no seamos tan religiosos. Las personas a veces se creen más santos
que Pablo, que Pedro, que los discípulos. Las personas a veces se creen más teólogos que los primeros discípulos y que el mismo Jesús. Hoy en día hay tantos teólogos, con corbata. hay tantas personas en el mundo hablando como si conocieran de Dios, pero resulta que están hablando una cantidad de teología barata, ordinaria, mentirosa, y una cantidad de teología que ni siquiera es bíblica, que ni siquiera está en la palabra de Dios. Porque si yo creo en la Biblia, no puedo negar el Espíritu Santo. Si yo creo en la Biblia, no puedo negar el don de lenguas. Si yo creo en la Biblia, no puedo negar los ministerios. No puedo negar lo que hizo el Señor. Entonces hay que dejar de ser religioso. Otra de las cosas, hay muchas personas que dicen, ay pastor, es que yo recibí el don de lenguas, pero yo creo que ya lo perdí. Lo he buscado por toda la casa, pero no lo he encontrado. Miren lo que dice Romanos capítulo 11, 29. Alguien que lo lea en voz alta. Romanos 11, 29. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Entonces, los dones que da Dios son ¿qué? Irrevocables. Irrevocables. Que Dios te lo da y no te lo va a quitar. Julián, yo te di el don de lenguas, pero ¿sabes qué? Te lo voy a quitar, ya no te lo voy a dar, te lo voy a dar a este. No. Dios no le va a quitar a usted algo que ya le dio. Pero acuérdense, hay una gran diferencia en tener el don de lenguas y la salvación. ¿Se puede ir para el infierno una persona que hable lenguas? Sí. Claro, Jesús lo dice. Jesús lo dice, que vinieron a él y dijeron, Señor, en tu nombre hablamos en lengua, dimos profecía, sanamos enfermos. Y el Señor dice, váyanse malditos al infierno. ¿Pero cómo? Y dice, porque no hicieron la voluntad de Dios. Entonces, hay gente que puede hablar en lenguas, eso no le garantiza su salvación. Hay gente que puede hablar en lenguas, pero eso no quiere decir que sea realmente santo y que esté viviendo en la palabra. Necesitamos entender que el don de lenguas te lo da Dios, no te lo quita, pero te hace responsable. Si tú lo usas mal, allá tú. Si tú lo usas orgullosamente como para mostrarle a Joel, tú no hablas en lengua, yo sí hablo más que tú, yo soy más santo. No es más santo. Simplemente recibió algo que es un don, que es un regalo de parte de Dios. Así que no nos llenemos de orgullo. ¿Puede una prostituta recibir el don de lenguas? Sí. Y el Señor le dice a los fariseos, mire, los ladrones y las prostitutas van adelante de ustedes, porque se arrepintieron, porque cambiaron su vida, han sido llenos del Espíritu Santo. Pero los fariseos con su hipocresía seguían en las mismas cosas y eran una vergüenza para el Evangelio. Hoy en día, hermano, qué triste que hay líderes religiosos que son una vergüenza para el Evangelio. Andan haciendo y diciendo una cantidad de barrabasadas que no están en la palabra de Dios. Entonces, el don de lenguas va a venir sobre nosotros cuando nosotros le damos la libertad del Espíritu Santo que se manifieste. Una persona dice, esta es la tercera mentira, no necesitamos el don de lengua. Eso es inservible. Antibíblico. Pregunto, ¿ustedes creen que no se necesita o sí se necesita? Sí, la Biblia dice que los dones y que los dones y los regalos de Dios se necesitan para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces se necesita. Pero acuérdense que el don de lenguas es más para uso personal. Dice, el que habla lenguas a sí mismo se edifica. Entonces, si quiere usted ser edificado espiritualmente, empiece a practicar el don de lenguas. ¿Se necesita? Claro que se necesita. Hoy en día, hermano, cuando la iglesia no tiene esa manifestación del poder del Espíritu Santo, vemos que la iglesia se va enredando con el mundo fácilmente. Y vemos hoy en día iglesias que están más viviendo de acuerdo a la cultura de este mundo que de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, para muchas iglesias hoy en día es fácil dejarse llevar por la cultura y empezar a celebrar matrimonios hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y ustedes han visto en la televisión. Entonces empiezan a ir en contra de la palabra de Dios y ellos creen que están correctos. Pero lo que nos muestra la Biblia es que no es así. Una iglesia que se deja llevar por este mundo y por la cultura del mundo y se opone a la palabra de Dios no está en la voluntad de Dios.
Bueno, vamos precisamente a aprender eso. Vamos a mirar 1 Corintios 4:20. ¿Qué dice 1 Corintios 4:20? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, no es mucha teología barata lo que necesitamos. Necesitamos la palabra de Dios y el poder de Dios. La palabra de Dios lo tenemos en la Biblia y el poder de Dios lo tenemos a través de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una esposa le interesaría mucho que su esposo fuera lleno del Espíritu Santo, porque sabe que un esposo lleno del Espíritu Santo va a ser transformado en ser un hombre más amoroso, más tierno, va a buscar más de Dios, va a estar más guiado por el Espíritu que por su carne. Un esposo le interesa que su esposa se llene del Espíritu Santo. O así que uno tiene que interceder, Señor, llena a mi esposa con tu Espíritu Santo. Aviva el fuego del don de Dios en ella. Porque uno sabe que una esposa llena del Espíritu Santo va a dejar de ser menos cantaletosa. Va a dejar de pelear. Va a dejar de chillar por todo. Va a dejar de dejarse guiar por la carne y va a ser guiada por el Espíritu Santo. Miren lo que dice Marcos 16:17. Marcos 16:17. Luego no te quejes de que te quedes en la sala. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren una cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Okay. ¿Quién dijo eso? Señor Jesús. El mismo Señor Jesús, antes de subir al cielo. Entonces, el Señor dijo que en la iglesia se deben manifestar varias cosas. Una de esas es que creer en Jesucristo es la primera regla del cristianismo. Si una iglesia viene a usted predicándole de cualquier otra cosa menos de Cristo, es una iglesia que no es bíblica, no es de Dios. Una iglesia que niega que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el Rey de Reyes, no es ni siquiera iglesia cristiana. No es iglesia de acuerdo a los parámetros bíblicos. Entonces, lo primero que tiene que tener una iglesia, de acuerdo a lo que dijo Jesús, dice en mi nombre, creer en Jesucristo, creer en el nombre de Jesucristo y manifestar el poder del Espíritu Santo a través de varias cosas. Una de las cosas era que en mi nombre echamos fuera demonios. ¿No? ¿Ustedes creen que hay demonios? Sí. Claro que sí. Ese cachudo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Potestades. Entonces, ¿usted es más fuerte que usted del diablo? No. No. ¿Está encima de usted o debajo de usted? Debajo. Está debajo de usted, entonces no se la deje montar. ¿Entiende? Si el enemigo viene a molestarlo, usted tiene la autoridad ¿en quién? En el nombre de Jesús. Usted puede reprenderlo. A nosotros con mi esposa nos levantamos temprano a orar los días martes, los días jueves, oramos por ustedes. Y una de las oraciones que siempre hacemos en la mañana es reprender al diablo. Y empezamos a orar y a decir, diablo, te vas fuera en el nombre de Jesús. No vas a molestar a ninguno de los hermanos de la iglesia. Te prohibimos, Satanás, venir a montarse o a hacer cualquier cosa en contra de las familias, de las parejas, de los matrimonios, de los niños. Y empezamos a interceder y a reprender al diablo en el nombre de Jesús. Lo segundo que hacemos todas las mañanas es aplicar el poder de la sangre de Cristo. Señor, yo declaro que esta mañana la sangre de Cristo está sobre Joel, sobre su esposa, sobre Noé, sobre su esposa. Empezamos a orar por todos los hermanos, empezamos a ministrar sobre nuestros hijos todas las mañanas. Señor, cubre con tu sangre a Ana María, a su esposo, cubre con tu sangre a Juan Sebastián, a su esposo. Siempre estamos aplicando la sangre de Cristo y siempre estamos orando y ministrando el poder de Dios en la vida de las personas. Así que es bien importante que usted entienda que en el nombre de Jesús usted tiene autoridad. Cuando usted empieza a ver situaciones negativas en su familia, que se daña el carro, que en el trabajo el jefe se enoja, que una cosa, que otra, no se la deje montar. Usted tiene toda la autoridad. ¿Qué tiene que hacer? Señor, en el nombre de Jesucristo reprendo todo espíritu, todo demonio que quiera estar haciendo daño. Me gustó una ilustración que estaba haciendo un hermano, que usted tiene el poder de Dios para reprender el demonio y tiene que usarlo. Porque cuando usted está adorando a Dios allá en el templo, ¿usted cree que el diablo está quieto? No. ¿No? Ahí hay un demonio en el carro suyo ahí
en la bomba del agua. Pi, 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 pi. ¿Me entiende? Y está queriendo dañarle a usted su paz. Usted está orando a Dios y ella tratando de dañar la bomba de agua. Y entonces cuando usted empieza a cubrirse con la sangre de Cristo, a cubrir a su familia, a orar, el Señor dice que envía sus ángeles. Imagínese al ángel Miguel ahí con una espada bien llena, así como Star Wars. ¿Sí ha visto una espada? Y lo que pasa es que cuando usted está orando en lenguas, cuando usted está clamando y reprendiendo todo lo mal, lo que pasa es que los ángeles van y ven y dicen: oiga, diablo, chumbo, ¿qué hace ahí? Y lo agarra y ságase de ahí. Y lo quita de su carro, lo quita de lo que a usted le pertenece, porque usted empieza a utilizar la autoridad que tiene como hijo de Dios. Pero tiene que usarla, porque si usted no la utiliza, ahí el diablo nomás dice: pi, 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 pi. Y está el enemigo riéndose, haciéndole daños a usted. Use la autoridad que tiene. Una de las cosas hermosas que tenemos cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros es que recibimos poder y autoridad. Recibimos poder cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Ya está el Espíritu Santo, ya empiezo yo a manifestarse como ríos de agua viva, empieza a salir y se nota. Cuando el Espíritu Santo empieza a manifestarse, se nota. El hermano quiere estar más en la iglesia, quiere estar más leyendo la Biblia, quiere estar orando, quiere estar buscando de Dios, quiere estar sirviéndole al Señor. Yo no tengo ni que pedirles: hermanos, ayuden. Está la cantidad de hermanos ahí dispuestos a servir, a colaborar, a ayudar. Pero no es por mí, es por el poder del Espíritu Santo que empieza a agitar el corazón, a mover el corazón y a decir: oiga, esta es nuestra iglesia, vamos a servir, vamos a trabajar, vamos a hacer algo para la gloria de Dios. Y es el Espíritu Santo el que empieza a mover los corazones. Y nadie se siente obligado, ni amarrado, ni presionado, sino que uno se levanta hasta bien temprano y se va contento. Uno no tiene que decir: hermanita, ¿por qué no busca a Dios? Porque la hermana está bien temprano ahí de rodillas orando y buscando a Dios. Pero esa es la manifestación del Espíritu Santo. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos llene con su poder. Lo último, hay una gran mentira que la gente dice: uy, no, pastor, eso de las lenguas, eso es muy raro. Uy, yo no sé, yo una vez fui a una iglesia y escuché a la gente hablando lenguas y me dio miedo. Y yo pienso que si viene alguien y nos escucha hablando en lenguas, se va a asustar y ya no va a querer venir a la iglesia. Bien es cierto que el enemigo puede usar una confusión para que la gente no busque de Dios. Pero por el otro lado, la Biblia nos da las indicaciones. La Biblia nos dice que en la iglesia prefiero orar con el entendimiento. Entonces, usted está al lado de ir a venir por primera vez a la iglesia y usted está orando y usted no empieza: ¡se va a salir corriendo! En la iglesia la indicación es: oramos en voz alta con el entendimiento para que ella escuche. Señor, te doy gracias por cada familia que trajiste hoy. Te doy gracias por esta hermana que está aquí a mi lado. Bendícela, Señor, ayuda. A lo mejor ella nueva dice: yo no soy hermana de este, pero qué bonito que está hablando. Qué bonito que está pidiendo por mi familia. Y le entiende. Entonces, hermano, no es raro el don de lenguas, pero algunos los hacen bien raros. Lo que pasa es que a veces hay lugares donde la gente es muy desordenada. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, la Biblia nos da las indicaciones y nosotros atendemos a las indicaciones de Dios en su palabra. No tiene por qué verse como raro ni pensar que la gente está loca, porque la Biblia dice que si alguien habla en lenguas, que lo haga en orden, uno por uno, pero si hay interpretación de lenguas y si no, mejor que no lo haga, o lo haga para sí mismo, porque obviamente una persona que no conoce del don de lenguas, no conoce ni de Dios ni nada de eso, pues eso le va a decir: pero esta gente es loca, ¿qué es lo que hablan? ¿Cómo es que hablan? Obviamente que eso va a pasar, pero como nosotros somos entendidos y obedientes a lo que Dios dice, entonces si no hay necesidad, yo puedo hablar en lenguas para mí misma, y es un lenguaje que yo tengo con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces no hablamos todos en lengua durísima ahí que
que nadie sabe ni qué está hablando y la gente nueva puede ser perturbada. Hay gente que es rara. El Espíritu Santo no es raro, ni el don de lenguas es algo raro. Pero hay alguien y hay personas, y lamentablemente hay congregaciones que lo han vuelto raro. Yo he visto algunas iglesias, falda larga, pelo largo, lengua larga. Y empiezan a hacer una cantidad de cosas que suenan weird, suenan raro. Mire, empiezan a hablar en lenguas y como tienen el pelo largo, en el altar todas las mujeres se tiran el pelo para adelante y empiezan a hacer así y hablar en lenguas, la saya. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted está aquí, entra por primera vez y ve cosas lechudas. Dígame si no se va a asustar. Entonces, el problema es el Espíritu Santo, el problema es el don de lenguas. No. El problema es que esas personas están haciendo algo contrario a lo que dice la Biblia. ¿Te acuerdas de la señora, de la señora Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, ¿cómo era que se No, pero dime la historia. Que ella empezaba así a hablar en lenguas y se enloquecía ahí en la iglesia y eso le pegaba a todo el mundo, ¿te acuerdas? Son desórdenes que no son bíblicos y que no es lo que Dios nos está mandando a hacer. Creemos en las lenguas, creemos que es un don que necesita la iglesia, creemos que es para nuestro provecho, creemos que le hablamos misterios a Dios, creemos que nos edificamos, creemos que se manifiesta el poder de Dios cuando yo empiezo a hablar más en lenguas, a usar las lenguas. Creemos que Pablo hablaba más en lenguas que cualquier otro. Entonces, no dejemos, hermano, que el enemigo nos meta en la cabeza, uy, eso es muy raro, no lo hagas, te vas a ver ridículo, ¿qué van a pensar de ti? Mire, mi esposa, cuando estaba en Colombia, jovencita, como a los 15 años, tenía una prima que se llama Marisol, y iban en el bus. Mi esposa no sabía hablar inglés, y entonces le dice a la amiga, vamos a hacer o a pretender que estamos hablando inglés en voz alta. Y ahí en el bus empezaron a decir, y la una y la otra se respondía y la gente nomás las miraba como extrañas. Nosotros no tenemos que inventar las lenguas. Nosotros no tenemos que inventar nada, sino pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Usted debe orar pidiéndole a Dios ese don y debe seguir clamando y debe esperar en Dios. Dios va a derramar de su Espíritu Santo en el momento que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Entonces, lo importante es que creamos en lo que nos dice la Biblia y practiquemos. Le voy a pedir que todos estos días le pedamos al Señor que el Espíritu Santo se